Bienvenidos a Calibre Crónicas. ¿Se han preguntado ustedes cómo son los alimentos manejados genéticamente? En la crónica de la tarde de hoy les mostraremos cómo son manejados y distribuidos en el mercado este tipo de alimentos. Comenzamos. Paul es un científico que lleva más de 30 años trabajando en la genética de los alimentos. Apasionado por este tema, él y un grupo de científicos investigadores estudian a diario los genes de las plantas, ya sea para hacerlas más resistentes al clima o para que el fruto sea de mejor calidad que el tradicional. Bueno, es una labor muy interesante porque de nuevo me ha permitido conocer muy íntimamente qué es una planta, qué es una célula, cómo se comporta, por qué una célula te puede producir una planta, por qué una semilla nace, por qué puedes propagar una planta, por qué puedes introducirle información genética nueva. Entonces ha permitido de nuevo tener un conocimiento mucho más profundo, más íntimo de la biología, de lo que es una planta, y pues obviamente eso es muy bueno porque le da a uno la capacidad de entenderlas y respetarlas, sabiendo que son pues fuente de alimentación para todos. ¿Cuántas veces usted ha comprado alimentos en supermercados, galerías y hasta en tiendas de la cuadra? Por si no lo sabía, usted podría estar comiendo muchos de estos alimentos que son genéticamente modificados. Los más comunes son el arroz, el maíz, la soya y la canola. Un cultivo o una planta genéticamente modificada es una planta a la cual se le ha introducido información genética nueva, un gen que se convierte en una característica, por ejemplo, una tolerancia a la falta de agua. Pero se le ha introducido esa información genética nueva no a través de los métodos convencionales que se utilizan para mejorar las plantas, sino a través de los métodos biotecnológicos. Eso quiere decir que se usan genes, se usan células, se usan medios de cultivo, etcétera, para introducirlas en una célula, introducir la información en una célula y a partir de esa célula generar toda una nueva planta que tiene la información que uno le introduce. Yo puedo decir que no, que las plantas que son genéticamente modificadas, antes de ser liberadas, antes de que tú y yo las consumamos, deben haber pasado por pruebas muy rigurosas en las que se demuestra que la nueva información que introdujiste no está causando ningún efecto secundario, ¿sí? Y se hacen pruebas a todo nivel, con células, con animales, inclusive ya cuando están en el mercado, los humanos somos los que finalmente decidimos, mediante la reacción que tenemos a esos nuevos alimentos, si la planta no nos produce daño. Hemos visto esto por más de 20 años que han estado en el mercado y hasta ahora no conocemos de casos en los cuales haya habido alguna reacción, digamos, dañina de alguna persona con esos alimentos nuevos. Existen muchos mitos sobre el peligro de consumir alimentos modificados genéticamente, pero científicos como Paul aseguran que son tan confiables como consumir cualquier tipo de fruto sembrado de forma tradicional. En Colombia trabajamos varias instituciones, no solo esta institución trabaja en la producción de plantas modificadas genéticamente. Hay instituciones como las universidades, Universidad Nacional, la Universidad, etcétera, que trabajan en otros cultivos. Trabajan en papa, trabajan en tomate. Existen universidades en Antioquia, en Medellín, que han desarrollado incluso papas transgénicas modificadas genéticamente, que aún no están en el mercado, pero están haciendo pruebas para determinar si la característica que introdujeron es útil. Lo importante de esto es que no debemos dejar que sean solamente los países por fuera de Colombia, los países con más poder en ciencia, los que nos
den la tecnología ya lista y lista para comer. No, tenemos que aprender y utilizarla para nuestros cultivos. ¿Cuáles son nuestros cultivos? Banano, plátano, yuca, tomate, café, todos los que tú quieras, maracuyá, lulo. ¿Tienen necesidades esos cultivos? Sí. ¿Y se pueden resolver algunos de sus problemas con transgénicos? También. Entonces yo creo que es una buena forma de que la gente entienda que esto es útil, es de pronto aplicándolo a lo que tú conoces, a lo que es tuyo, a lo que es de tu país, a lo que es de tu ciencia. Por eso pienso que no se debe estigmatizar, al contrario, se debe convertir ese conocimiento en cosas que son aplicables a este país, a Colombia. Este tema infunde temor, pero al mismo tiempo es apasionante. Nos enfrentamos a un nuevo modelo de cultivos cuyo desarrollo depende ya no de los abonos y de la cuidadosa manutención de los agricultores, sino de las manos científicas que se encargan de escoger las mejores semillas para que el fruto sea de buena calidad. Después de comerciales, el experto en genética y rector de la Universidad de Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez, nos contará cuáles son los pros y los contras de las modificaciones genéticas de los alimentos. Ya regresamos. Tercer Congreso Latinoamericano de Cuidado Respiratorio y primer Congreso Internacional de Ventilación Mecánica Avanzada e Investigación en Cuidado Respiratorio, mayo 22, 23 y 24 en el Hotel Marriott de Cali. Organiza Universidad Santiago de Cali. Informes y tarifas al celular 300-745-3845 y al 300-398-6981. ...55 años de excelencia académica. La Santiago transforma tu mundo. La ciencia ha cambiado la forma como se cultivan los alimentos. Gracias a la modificación genética de las semillas, ahora se pueden lograr cultivos con frutos mejorados. El experto en genética y rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez, explicará en qué consiste la modificación genética. Bueno, la genética es, digámoslo así, un sinónimo de vida. Todos los organismos vivos tienen código genético, tienen un ADN. El código genético, en gran medida, con una interacción muy importante con el medio ambiente, el entorno en el cual se desarrolla el organismo vivo, es el que determina múltiples funcionalidades, incluso también el desarrollo en gran medida del organismo. Lógicamente hay algunos factores externos que apenas hoy en día, a través de una ciencia, digámoslo, nueva, derivada precisamente de la genética, la epigenética, estamos entendiendo esa interacción en lo que corresponde a ADN más medio ambiente y entorno en general. Así que hablar de la vida es también hablar de genética. Mientras que los agricultores trabajan de forma más rudimentaria, cruzando plantas para hacer injertos o traspasar genes para hacer una planta más fuerte, la ingeniería genética se encarga de transferir genes más exactos entre las semillas para desarrollar la modificación genética. Hay varios puntos, tanto negativos como también puntos positivos. Los positivos radican en que frente a una serie de presiones naturales negativas frente a los alimentos, la manipulación genética puede obtener o dar mejores resultados, aumentar lo que corresponde a producción, también lograr que estos alimentos o los organismos que desarrollan estos alimentos puedan tener también defensas frente a organismos agresores. Sin embargo, si sacamos un listado de las cosas buenas y de las cosas malas, a lo largo del tiempo nos vamos encontrando un aumento de las cosas negativas. ¿Cuáles son estas? Se logra o se va logrando con el tiempo una homogenización de los organismos, de aquellos que generan nuestros alimentos. Esto hace que al homogenizar o hacer, digámoslo, cada vez más homogéneos desde el punto de vista genético frente a la selección artificial que hacen los seres humanos, a lo largo del tiempo vayan perdiendo esa capacidad natural de contrarrestar a sus enemigos o a sus depredadores naturales. Lógicamente aquí no solo estamos atentando frente a eso, sino contra la variabilidad genética en general. Es por eso que no solo desde el punto de vista de lo que corresponde a plantas, sino también a animales. Si los seres humanos nos extinguiéramos dentro de un escenario hipotético,
muchas de estas especies hoy por hoy también se extinguirían. Esta nueva tecnología les permite a los científicos sobrepasar procesos biológicos para la obtención de nuevas especies, ya sean animales o vegetales. Es muy importante, Colombia ha dado pasos muy significativos, pero aquí más importante que la genética, desde el punto de vista social para Colombia, esta es la política de cómo utilizamos la genética, las investigaciones en genética. Coloquemos un ejemplo, y tiene que ver mucho con la parte nutricional. En Colombia hay centros muy importantes de investigación en alimentos. Incluso hay alimentos naturales que en Colombia ya se sabe todo lo que se podría saber desde el punto de vista genético y biotecnológico. Casos como por ejemplo el frijol y otro tipo de alimentos. Y podemos desde el punto de vista científico pensar que si desarrollamos un alimento con importantes valores nutricionales, desde el punto de vista económico muy asequible para toda la población, podríamos resolver el problema del mundo, no solo a nivel de alimentos de Colombia, sino del mundo en general. Y eso es una gran falacia, es una mentira que muchas veces se utiliza para conseguir recursos económicos. Principalmente el problema está centrado en la política. Coloco un ejemplo, solamente en Estados Unidos se desperdicia al año más de 50.000 millones de toneladas de alimentos. En el mundo esa cifra puede estar alrededor de más de las 300.000 millones de toneladas. Así que ahí estamos viendo no un problema de mejoramiento genético, sí, de nuestros alimentos, sino estamos viendo es un problema de distribución de los alimentos y que estos alimentos que se producen en gran medida puedan llegar con esos valores nutricionales a toda la población del mundo. Sea buena o mala idea la producción de cultivos genéticamente modificados, la verdad es que nos acercamos a un futuro en que la ciencia y la tecnología unen sus fuerzas cada vez más, creando cambios en la vida de las personas. Es un maíz que pues lo vienen usando desde los antepasados y así de descendencia en descendencia, ¿no? Descendencia quiere decir, por decir, mis abuelitos, mis tatarabuelitos, todos. Estela Morales vive al sur de México. Tiene un cultivo de maíz que es el vegetal más popular en el país. Pero su subsistencia podría verse amenazada por una nueva tendencia, la del maíz genéticamente modificado. Los transgenes, una vez que se liberen en el ambiente, se van a acumular y esto va a tener a la larga o a mediano plazo efectos no deseados en las variedades nativas. El líder indígena zapoteca y activista ambiental Aldo González se dedica a rastrear las especies transgénicas. En su cocina, Estela prepara el alimento más importante para los mexicanos, la tortilla que se elabora con el maíz. Ella hace una selección de las semillas para tener las mejores. La más grande se escoge es para semilla. Usted la desgrana así con las manos y ya guarda su semilla. Pero en muchos otros sembrados, las semillas que llegan desde los Estados Unidos han sido modificadas para repeler los insectos y las plagas y para tolerar los herbicidas. Ellas llegan a muchos cultivos en parte por la polinización. Según los expertos, hasta ahora el efecto ha sido mínimo, pero lanzan la alerta, pues el gobierno ha permitido a la compañía Monsanto hacer sembrados no comerciales en una fase experimental en el norte del país. El temor de organizaciones como Greenpeace es que pronto en todo el país se esparzan los sembrados transgénicos. Si esta liberación comercial comienza a contaminar los campos nativos, va a ser imposible detenerlo. Pero los empresarios aseguran que las campañas de los ambientalistas son injustas y que es el momento para los avances tecnológicos. Por tener esta cerrazón de decir que sigan con sus prácticas tradicionales, ¿no? Porque esas son las prácticas que yo quiero conservar como antropólogo, como alguien que los observa desde fuera,
pues eso a la larga lo que va a provocar es que se pierdan esos maíces. Entonces yo sí creo que ahí hay una injusticia en términos de que hay que darles también herramientas tecnológicas a los pequeños agricultores y es una cosa que no está sucediendo. Pero es como si me dices, vamos a tirar la bomba atómica, a ver a cuántos matamos y a ver cuál es el efecto a largo plazo. ¿Es un experimento que queremos hacer? El gobierno debe decidir si aprueba o no la implantación de los cultivos transgénicos. Dales una razón, dales un beneficio y por supuesto, si obtienen una tonelada de su parcela y pueden obtener 2 o 3, por supuesto que te van a decir que sí. Es como se los plantees. Se la va a pelar. No tiene nada de plaga porque pues, es maíz criollo. Estela Morales siembra lo que ella conoce. Nosotros estamos acostumbrados a usar este maíz. No queremos otro maíz, no nos adoptamos con otro maíz. Este es nuestro y hay que seguir lo nuestro, ¿no? Poquito o mucho que se nos dé, pero no hay como el criollo, el de uno, pues, ¿no? La Universidad Santiago de Cali nuevamente brindó un espacio para los amantes de la buena música. La semana pasada, la comunidad de la Santiago disfrutó del segundo Festival Universitario de Jazz, Clásica y Blues, en el cual se reunieron los exponentes más representativos de estos géneros. El evento se realizó del 14 al 16 de mayo en el campus Pampa Linda de la USC para todo el público caleño y reunió 50 artistas en escena que brindaron a los espectadores un bello recorrido por las nuevas propuestas musicales, los experimentos innovadores y las búsquedas creativas. Este festival fue gratuito, donde asistieron personas de la comunidad caleña y en especial jóvenes de educación media y universitaria. La Santiago realiza este tipo de actividades con el propósito que los participantes conozcan los géneros musicales que se caracterizan por tener una expresión auténtica y creativa y con el objetivo de compartir un mensaje de convivencia, tolerancia y de expresión pacífica. Seguimos en Cali Hoy Crónicas, el programa que revive las historias urbanas de la sucursal del cielo. Así, vacíos permanecen los parques de los barrios de Cali desde que los niños prefieren estar frente a un computador chateando o jugando en línea. Nuestra siguiente crónica es sobre los llamados ciberniños. En la era del internet y las nuevas tecnologías, los niños y adolescentes están más expuestos a peligros relacionados con abusos y pornografía infantil. No es un secreto que ahora los niños aprenden primero a usar un computador que a escribir e incluso que a hablar. Los llamados ciberniños son esos que pasan horas pegados a los aparatos electrónicos y que en muchas ocasiones saben más de ellos que sus propios padres. ¿Qué tan conveniente es permitir que los niños estén expuestos al internet desde temprana edad? ¿Tú cuántas horas al día pasas en internet? Media hora. ¿Media hora al día? ¿Y en esa media hora a qué páginas te metes o qué haces cuando estás en internet? Jugar, meterme a YouTube o estar en redes sociales. Yo me empecé a interesar por el internet desde los 8 años, cuando veía que mi tío, mi mamá y otras personas de mi casa se metían al internet y veían cosas, veían juegos y jugaban. Entonces yo empecé a jugar desde los 7 años y hasta ahora. La mayoría de los padres advierten a sus hijos que no deben hablar con personas extrañas o abrirle la puerta a desconocidos si están solos en la casa y que no deben darle ninguna información a cualquiera que llame por teléfono. También controlan dónde van a jugar, cuáles programas de televisión pueden ver y los libros y revistas que deben leer. Sin embargo, muchos padres no se dan cuenta que la misma supervisión y orientación se debe proveer para el uso de las conexiones en línea. El internet está lleno de personas poco confiables en busca de niños para aprovecharse de su inocencia.
¿Cómo es la interacción con tus amigos en la red? ¿Todos los amigos que tú tienes en Facebook los conoces? Sí, yo tengo amigos del colegio, tengo a mi familia y ya. Y en el colegio tú hablas con tus amigos. Claro. ¿Y por qué la necesidad de si hablas con ellos en el colegio, por qué llegar al Facebook y también hablar con ellos por Facebook? Porque hay veces que necesito tener el número de ellos para tener las tareas, para hacer una consulta de las tareas. Entonces yo les pregunto por ahí cuando ellos están conectados. En las redes sociales, ¿cómo es la interacción con tus amigos? Los amigos que tienes en Facebook, ¿tú los conoces en Sí, persona? ¿Y tus papás conocen esos amigos? Sí, señor. Y por lo general, o sea, estos amigos son del colegio o del barrio. Y cuando están en Facebook, ¿de qué hablan? O por qué mejor no verse y salir a un parque y jugar con ellos en vez de hablar con ellos por Facebook? No sé, pues porque es que ellos no viven por aquí. Ajá. Todos viven en diferentes partes. Sí. Entonces no nos podemos pues, comunicar de persona en persona. Y es la única red social que yo tengo, más o menos. Los padres no deben suponer que los servicios de conexión en línea protegerán y supervisarán a los niños. La mayor parte de las salas de conversación o los grupos de noticias no están supervisados, dado que los nombres en pantalla son seudónimos o son completamente anónimos. Los niños no pueden saber si están hablando con otro niño o con alguna persona pervertida que aparenta ser un niño o un adolescente. Es por esto que los padres deben estar más presentes y pendientes de lo que sus hijos ven y hacen en internet. Poner unos horarios determinados para que los niños estén en línea, saber las páginas que visitan y la clase de amigos que tienen en Facebook. Los fines de semana, ¿tú sales con tu familia, con tus papás, con tus amigos o prefieres quedarte en internet viendo videos, escuchando música en Facebook? A veces salgo con mi familia a algunas partes, a centros comerciales, a ver películas y esas cosas, pero casi no salgo a jugar. ¿Por qué? No, porque no me gusta, porque es que como hay mucha inseguridad, entonces yo llevo mi celular, entonces de pronto me da miedo que me roben. ¿Y por qué no dejas el celular en la casa? Porque es que de pronto me llaman, pasa algo y hay que tener el celular para siempre uno en el bolsillo por una emergencia. ¿Cuál es la edad adecuada para que los niños y niñas comiencen a usar internet? ¿Es pertinente que los padres estén cerca a ellos cuando estén en línea? Estas preguntas las responde la psicóloga del ICBF, Liliana Sarria, después de comerciales. ¿Cuánto tiempo máximo debe pasar un niño conectado a internet? Lo que nosotros sugerimos a los padres desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es que no sean más de 2 horas al día, ¿sí? Y que esté bajo la vigilancia de sus padres y que haya unos límites y unas normas frente a ese uso. ¿Qué pasa cuando un niño comienza a entrar a internet, a conectarse a la red desde los 9 años como máximo, sin ese control de los padres? Bueno, estos aparatos electrónicos no son malos en sí, todo lo contrario, ofrecen muchas ventajas a nivel pedagógico y de desarrollo cognitivo. El problema es que los padres prestan poca atención a lo que hacen los niños con el internet, ¿sí? No están bajo supervisión de ellos, ¿sí? Que es lo ideal. Y lo que empieza a suceder es que estos niños empiezan a entrar a contenidos inadecuados, empiezan a entablar relaciones con personas extrañas, ¿sí? Empiezan a pasar demasiado tiempo frente al computador, frente a la tablet, frente al celular, y entonces empiezan todos los problemas de sedentarismo, de obesidad, de malnutrición, de comportamientos agresivos, porque empiezan o inician a hacer juegos con otros niños o con adultos y entonces empiezan todos esos comportamientos inadecuados. ¿Cuál es la edad recomendable para que los niños comiencen a usar el internet en esas 2 horas, por ejemplo, que ustedes recomiendan? Nosotros sugerimos que sea
después de la primera infancia, es decir, después de los 5 años, que no sea antes, ¿sí? Sugerimos que no sea antes. Y como te digo, siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. Los padres a veces entregamos los dispositivos a los niños y no hacemos nada más, ¿sí? Y deberíamos hacer la misma vigilancia o hacer las mismas recomendaciones que hacemos cuando les decimos no hablen con extraños en la calle. Eso mismo sucede en internet, porque esas personas con las que establecen relación son extraños también, ¿sí? Entonces la idea es que si lo quieren hacer, si lo desean hacer, lo empiecen a hacer después de la primera infancia, pero que lo hagan siempre en compañía de los adultos. El Internet, si se utiliza de una forma adecuada, puede llegar a ser una herramienta de trabajo y entretenimiento, además de una buena excusa para que los padres y sus hijos se acerquen más. Intercambiar páginas favoritas, ver en familia series online y ayudarles a hacer las tareas son las formas en las que los padres pueden aprovechar esta herramienta. Pero, si dejan que sus hijos naveguen solos a la deriva, pueden terminar ahogándose en la red. Recuerden escribirnos en redes sociales, en Facebook como Cali Hoy Crónicas, en Twitter como @CaliHoy1 y en YouTube como CEPA FSP. Esto fue Cali Hoy Crónicas, periodismo con sentido social.